educación? Es la transmisión de conocimientos hacia una persona para que adquiera determinada capacidad intelectual o formación, y ha estado presente desde los primeros años. Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 400 a.C., en la civilización griega, fue una de las más influyentes de la historia de la humanidad, ya que fue una base muy importante para la política, la educación, la filosofía, la ciencia y las artes occidentales. La educación en estos entonces se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época destacan grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón, que son algunos autores que vamos a abordar en los siguientes videos. Aquí tenemos primero a Sócrates. Él fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como en la universal. Fue el maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles después como discípulo. Él decía que el joven debía estudiar música, arte, matemáticas, geometría, astronomía, atletismo, gimnasia. Todas las artes hacían referencia y se remetían a las matemáticas, ya que estudiando esta última se llegaba a un nivel mayor de la abstracción. Enseguida está Platón. Su plan de educación se dividía en dos partes. Primero, la educación elemental, que comprende la preparación de las y los jóvenes hasta la edad de 20 años y culminaba con el comienzo del servicio militar. Y en segundo, la educación superior, destinada a quienes han superado la primera fase. Esta etapa comprende desde los 20 años hasta los 35. Quienes no entran en esta segunda fase formarán clase productora y artesanal. Ellos fueron de los primeros que comenzaron a ver la importancia que tenía la educación en la sociedad. Para este entonces ya existían ciertas orientaciones que involucraban en la educación, como lo filosófico, lo político, lo religioso y lo social. Mientras tanto, al otro lado del mundo se encontraba la educación durante el virreinato. Tenía el objetivo de mantener el control social y los súbditos leales al rey, ya que luego ellos serían parte de la burocracia. Su objetivo principal era formar buenos cristianos, ya que en este entonces la religión tenía mucho poder y era la encargada de la educación de todos los jóvenes. La educación estaba basada en el memorismo, ya que todas las clases que se impartían debían de aprenderse de memoria sin omitir ninguna palabra y ningún detalle alguno. Las mujeres no tenían oportunidad de tener una educación como las que se les otorgaba a los hombres, tampoco podían ocupar puestos importantes en el gobierno, solo se les permitía hacer labores domésticas, cantar alabanzas de la iglesia e iban a una escuela llamada Amigas, en la que las mujeres aprendían cosas elementales para el cuidado del hogar. Luego llegamos al siglo XVII, que fue un periodo de progreso de mucha ciencia y de la creación de instituciones que apoyaban el desenvolvimiento del conocimiento científico. Enseguida, durante el siglo XVIII se desarrollaron escuelas y colegios universitarios en la América colonial y se implantaron reformas educativas derivadas de la Revolución Francesa. Luego, durante el siglo XIX, hubo diversidad de escuelas creadas durante el virreinato. Las escuelas antes mencionadas amigas eran en su mayoría particulares y aunque también hubo municipales. Tiempo después nace la Escuela Nacional Preparatoria, que tenía bajo la premisa de la educación como una condición necesaria para lograr el orden y la estabilidad en México. El primer ciclo escolar de la preparatoria inició el 3 de febrero de 1668, con una matrícula de 900 alumnos, 200 de los cuales eran internos en las instalaciones del antiguo colegio de San Ildefonso. La Escuela Nacional Preparatoria salió del barrio universitario y paulatinamente se abrieron nuevas sedes en diversas zonas de la Ciudad de México. Luego tenemos la época de Gómez Farías, que es aquí donde se ponen en acción los proyectos constitucionales de 1824 en favor del sistema público de educación, definiendo la actividad política como el gran productor de la instrucción popular del México independiente. Así el Estado y no el clero serían el responsable de las nuevas decisiones en materias educativas. Por lo tanto, la enseñanza superior se distribuiría en 6 establecimientos descentralizados del ámbito universitario. 1. El de estudios preparatorios. 2. El de estudios ideológicos y humanidades. 3. El de ciencias físicas y matemáticas. 4. El de ciencias médicas. 5. El de jurisprudencia. 6. El de ciencias y eclesiásticas. Luego tenemos la política educativa. En 1867, el triunfo de la República abanderada por el presidente Benito Juárez contra el imperio de Maximiliano sentó las bases para la consolidación del régimen republicano, federal y laico. Se basó en el acceso a una educación laica, sin intervención del clero. Abrió las posibilidades de un fuerte sistema de educación pública libre de instrucción religiosa, estableciendo así una amplia libertad de enseñanza.
Implementó una escuela mixta de género, también un espacio de empoderamiento para las mujeres, dejando de lado la visión conservadora de su nueva ley. Benito Juárez legisló para que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica. Fundó así la escuela preparatoria con el propósito de estimular el conocimiento científico. Y por último tenemos la época del Porfiriato, que fue a mediados del siglo XVIII. La reforma de la educación comienza a nivel primaria, donde se busca una educación gratuita, universal y obligatoria. En esta etapa se solidifican las academias, conservatorios, bibliotecas y sociedades, que tienen en contacto dentro y fuera del país. Mientras tanto, en Estados Unidos tenía dos vertientes: la religión protestante, con su énfasis en la lectura de la Biblia y la preparatoria necesaria para ser buen súbdito y luego buen ciudadano, aunque muchos gobiernos locales asumieron la responsabilidad por la educación y la filosofía general antes de 1870 y que continúa influyendo hasta el día de hoy. Y por último, en Europa, durante el siglo XVIII se estableció el sistema escolar en Prusia. En Rusia empezó la educación formal bajo Pedro el Grande y sus sacerdotes. También se desarrolla escuelas y colegios universitarios en la América colonial y se implantan reformas educativas derivadas de la Revolución Francesa. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero lo hayas disfrutado y recuerda que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.